Hola, mi nombre es Abigail. Sean bienvenidos a un nuevo podcast donde mis compañeros y yo les hablaremos de un tema muy relevante hoy en día en la sociedad, la violencia por razón de género y los retos de igualdad e inclusión. Me complace presentar a mis compañeros y compañeras que estarán con nosotros a lo largo de este podcast. Me acompaña Marifer, Alejandro, Armando, Oliver y Abril. Posteriormente cedo la palabra a mi compañera Abril. Muchas gracias, Abigail. A continuación, yo voy a hablar de lo que es la violencia. Cuando hablamos de violencia, lo primero que pensamos casi siempre son los golpes o las agresiones físicas. Sin embargo, la violencia es un concepto mucho más amplio. Se entiende como el uso de la fuerza o del poder para causar algún tipo de daño, ya sea físico, emocional, psicológico, económico o incluso social. Lo importante es entender que la violencia no siempre se ve a simple vista. Muchas veces está disfrazada o normalizada en nuestro día a día. Por ejemplo, la violencia puede manifestarse en la forma en que una persona trata de controlar a otra, en cómo se limita la libertad de alguien, en los insultos, en las humillaciones, en el maltrato emocional o en la manipulación. También puede presentarse en lo estructural, cuando una sociedad permite que ciertos grupos vivan en condiciones de desigualdad, sin acceso a los mismos derechos y oportunidades. Entonces, hablar de violencia es hablar de un fenómeno complejo que afecta a la dignidad humana y que está presente en múltiples espacios, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle y hasta en las redes sociales. Ahora bien, dentro de este gran concepto de violencia, podemos identificar diferentes tipos que ayudan a entender mejor cómo se manifiestan. Uno de los más conocidos es la violencia física, que incluye cualquier acto que cause daño al cuerpo de otra persona, como golpes, empujones o agresiones. Sin embargo, también existe la violencia psicológica o emocional, que se expresa a través de palabras, amenazas, humillaciones o manipulación, y que muchas veces deja heridas más profundas que las físicas. Otro tipo de violencia es la económica, que ocurre cuando alguien controla o limita el acceso de otra persona a los recursos, al dinero o a la toma de decisiones relacionadas con lo económico. Está también la violencia sexual, que incluye desde el acoso hasta la agresión, y que tiene que ver cómo imponer conductas o situaciones de carácter sexual en contra de voluntad de alguien. En los últimos años también se habla de la violencia digital, que se da en redes sociales o plataformas en línea donde difunden amenazas, mensajes ofensivos, acoso o la difusión de imágenes sin consentimiento. En resumen, los tipos de violencia son variados, pero todos tienen algo en común. Buscan someter, controlar o dañar a otra persona y dejan consecuencias tanto en la vida individual como en la sociedad en general. Reconocerlos es el primer paso para poder enfrentarlos y generar cambios. Como vimos, la violencia tiene muchas formas y está presente en distintos ámbitos de la vida. Sin embargo, también existen leyes y normas que buscan prevenirla y sancionarla. Y justo de eso nos va a hablar mi compañero Oliver con el tema del marco legal. Hablaremos sobre el marco legal y los derechos humanos en relación con la violencia por razón de género y que existen documentos clave como la Cartilla sobre la violencia por razón de género publicada por la CEDHNL y tratados internacionales respaldados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen obligaciones para los estados. Esto significa que los gobiernos están comprometidos a proteger, garantizar y respetar los derechos de las mujeres frente a cualquier forma de violencia o discriminación. Pero ¿cómo se manifiesta esta violencia hoy en día? Lamentablemente se reproduce en muchos espacios, en el ámbito familiar, en el trabajo, en la escuela e incluso en el mundo digital. Hablamos de acoso en redes sociales o de la difusión no consentida de imágenes íntimas, situaciones que afectan gravemente la dignidad y la seguridad de las mujeres. Por eso es urgente impulsar nuevas políticas de protección que respondan a estas formas actuales de violencia y garanticen una vida libre de violencia para todos. Gracias, Oliver, por tu explicación. Ahora yo les voy a hablar sobre la prevención, denuncia y acompañamiento. La prevención implica educar en igualdad y reconocer la diversidad sexual y de género desde temprana edad, además de capacitar a las instituciones que actúen sin discriminación. Denuncia. La denuncia requiere protocolos claros y accesibles que den confianza a quienes sufren actos de exclusión o violencia. El acompañamiento. El acompañamiento es esencial, apoyo legal, psicológico y redes comunitarias que respalden a la persona afectada. Restos de igualdad e inclusión, la diversidad sexual y de género. Más allá de sancionar, la igualdad y la inclusión deben vivirse en lo cotidiano. No basta con que existan leyes si en la práctica siguen los prejuicios y la discriminación, como señala Flores y Macías.
La igualdad no puede quedarse en un pleno legal, debe traducirse en prácticas reales en la escuela, en el trabajo, en la familia y en la sociedad. En la sociedad, las desigualdades existen en múltiples ámbitos, incluyendo la economía, la educación, el género, la legalidad y la salud. Estas desigualdades no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social a largo plazo, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión. La desigualdad económica es la que se refiere a la distribución de la riqueza y los ingresos, las diferencias entre los más ricos y los más pobres, en que afectan el acceso a bienes y servicios. La desigualdad educativa implica la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a una formación de calidad, la segmentación entre la educación pública y privada y la disparidad de calidad en diferentes territorios son manifestaciones de este problema. Por otro lado, la desigualdad de género ocurre cuando un sexo no tiene las mismas oportunidades que el otro, en diversos ámbitos, como la política, el mercado laboral y otras esferas de la vida, que esa es una de las más comunes en nuestra sociedad. Por otro lado, la desigualdad social es un concepto amplio que engloba el trato diferenciado basado en la posición social, económica, origen étnico, género, religión, etc. Se refleja en el acceso a recursos, oportunidades y poder. La desigualdad legal sucede cuando las leyes o el sistema judicial favorecen a unos individuos sobre otros, creando un trato de desigualdad ante la justicia. Por último, la desigualdad en la salud se manifiesta en diferencias significativas en los resultados de salud, donde un mayor nivel socioeconómico o una ubicación geográfica más favorable se asocian generalmente con mejor salud. Por otra parte, también es importante hablar sobre el lenguaje incluyente y no sexista. A eso se refiere con un modo de expresión oral, escrita y visual que busca dar valor igual a todas las personas, visibilizando a grupos sociales históricamente excluidos y eliminando estereotipos de género. Se enfoca en usar palabras y estrategias que promuevan la igualdad, respetan la diversidad y evitan la discriminación, forjando así una sociedad más justa e integrada. Existen estrategias y consejos prácticos para poder tener un lenguaje incluyente sin ofender a ningún grupo de personas. Uno de esos es el uso sustantivo genérico, es sustituir términos como los trabajadores por el personal o la gente. Evitar el masculino genérico, en lugar de los mexicanos se podría decir la palabra población mexicana. Usar las palabras que ya incluyen ambos sexos, como derechohabiente, paciente titular, especialista o ciudadanía. Pueden ser usadas para referirse a hombres y mujeres sin necesidad de especificar. Hoy quiero hablarles de la diferencia entre igualdad e igualdad sustantiva. A veces pensamos que son lo mismo, pero no es así. La igualdad significa que todas las personas somos iguales ante la ley, que no debe haber discriminación. Un ejemplo sería que hombres y mujeres puedan estudiar o trabajar sin que nadie les niegue ese derecho. Pero la igualdad sustantiva va un paso más allá. No solo se trata de que la ley diga que somos iguales, sino de que en la vida real todos tengamos las mismas oportunidades. Un ejemplo sencillo sería la igualdad, es que la ley diga que todos podemos trabajar, pero la igualdad sustantiva es asegurarse de que en ese trabajo hombres y mujeres ganen lo mismo por las mismas tareas, o que una persona con discapacidad reciba los apoyos necesarios para poder desempeñarse de forma correcta. En pocas palabras, la igualdad es el punto de partida y la igualdad sustantiva es lograr que esa igualdad se cumpla en la práctica. Por eso es tan importante, porque busca que nadie se quede atrás solo por sus condiciones o sus diferentes circunstancias. Ahora voy a hablar sobre la construcción de una cultura de paz y respeto. Muchas veces hemos escuchado la palabra paz y pensamos que es solo que no haya guerras, pero la paz también se construye en lo cotidiano, en cómo tratamos a las personas que nos rodean. Una cultura de paz significa aprender a resolver los conflictos sin violencia, escuchando al otro y buscando acuerdos justos para ambas partes. El respeto es la base para lograrlo. Respetar no solo es tolerar, es reconocer que cada persona tiene derechos, ideas y forma de ser que merecen valorarse. Cuando respetamos, evitamos la discriminación, el bullying y la violencia en cualquier forma. Construir una cultura de paz y respeto empieza con acciones pequeñas, por ejemplo, escuchar sin interrumpir, ayudar cuando alguien lo necesita, no responder con insultos y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.
Si cada persona pone de su parte, poco a poco se crean ambientes más seguros, más justos y más humanos. La paz no es algo lejano, es algo que se construye todos los días, en la escuela, en la familia y en nuestra comunidad. En conclusión, la desigualdad de género es una violación de los derechos humanos que frena el desarrollo económico y sostenible. Se manifiesta en la violencia, la brecha salarial, la carga desproporcionada de trabajo de cuidados y la discriminación en el ámbito público y privado. Pues eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado nuestro podcast. Que tengan un excelente día.